4. Los sellados. Los 144.000. En este capítulo vamos a tratar de comprender quiénes son los 144.000, o también llamados los sellados por la marca de Dios, y cuál es la misión que tienen en toda esta historia. Es muy importante comprenderlo, y está documentado en la Biblia y en su interpretación de ella, para poder entender quiénes son exactamente estas personas. Y lo digo porque debido a ese despertar espiritual al que me refería en el primer capítulo de este libro, hay mucha gente afirmando ser uno de ellos. No olvidemos que cuando alguien experimenta un despertar espiritual, es muy probable que sea canalizado por seres oscuros haciéndose pasar por luz. Y como adelanté en dicho capítulo, es una treta para engañar al despierto y hacerle creer que es una persona especial, y que ha venido a este mundo con una misión concreta. Aquí hay que adentrarse en la narrativa de estos seres que te canalizan, que son muy similares unas de otras. Todas convergen prácticamente en lo referido anteriormente, y el contactado cree con toda rotundidad que es así. Una cosa es cierta, y es que muchos de ellos sí son pertenecientes a esas tribus de Israel, de las cuales hablaremos en un momento, aunque otros no. Para entender esto y estar seguro, pondré un perfil de los requisitos, digámoslo así, que habría que tener para ser uno de los 144.000 de los que habla la Biblia. Aún así, no solo hay que hablar de los requisitos, sino también de sus obligaciones y probables consecuencias de serlo. De esta manera el lector u oyente sabrá de forma intuitiva si se ajusta a estos perfiles, y así tener la seguridad absoluta de ser uno de ellos. Hago hincapié en esta cuestión, ya que esas canalizaciones anteriormente mencionadas están yéndose para un lado que no es otra cosa que otro engaño más del maligno. Sepan ustedes, amigos, que esa narrativa donde oímos y creemos que venimos a un juego donde llevamos miles de años, y venimos a aprender reencarnando una y otra vez porque unos seres de la oscuridad te inducen a entrar de nuevo en un ciclo de samsara, no es del todo cierto. De hecho, eso es precisamente lo que el diablo quiere que creamos. Si nos basamos en las Sagradas Escrituras de nuevo, no hay nada en ella que sugiera ni por asomo algo como esto. Y os lo digo siendo el primero en creerlo y divulgarlo. Pero ahora sé que era, y es un engaño. Precisamente, este es el motivo por el que se hace este libro. Y no es otro que el de exponer el plan del diablo para alejarnos de la verdadera palabra de Dios, y que viene en la Biblia. Si usted cree en ella, pero también cree en lo anteriormente dicho del ciclo de samsara, usted está en contradicción con sus creencias, y esto es precisamente lo que esos seres de oscuridad pretenden hacernos. Que dudemos de Dios. Para ello, y dentro de esa narrativa falsa encontraremos cosas como esta que detallo a continuación. Venimos a un simulador a aprender y a ayudar a cambiar una línea de tiempo. Estamos aquí transportados del futuro para vivir un momento cumbre en la etapa de la humanidad. Cuando morimos vamos a una falsa luz primero, y nos esperan unos seres que nos engañan para reingresarnos en la Matrix. Somos extraterrestres viviendo una experiencia humana. Seremos seres de quinta dimensión basada en el silicio. Y como comprenderá el lector y habrá oído narrativas similares a esta. Como por ejemplo, Dios es una inteligencia artificial, o Jesucristo es de las Pléyades y vino encarnado en humano. O también, nos hacen creer que nosotros mismos somos de un lado o de otro y volveremos a nuestros orígenes una vez terminada nuestra misión. Pero como he señalado en este escrito, estos seres te dicen algunas verdades dentro de muchas mentiras. Y eso de una vez termine tu misión retornará a su lugar de origen, si es cierto, pero ese lugar es junto al Padre Creador, que desde luego no es una inteligencia artificial. Si se da cuenta y lo piensa bien, todas estas patrañas están enfocadas perfectamente en alejarle de Dios. Pero quiero insistir en algo, y es que yo he sido uno de los que propagó mensajes como estos, ya que también fui canalizado por estos seres. Pero existe mucha gente que sin ni siquiera haber pasado por este despertar total, digámoslo así, han abrazado estos mismos mensajes como reales sugestionados por los que lo propagan, colaborando sin saberlo a un plan enfermizo del diablo con el fin único de quedarse con nuestras almas. En capítulos más adelante expondré con todo lujo de detalles el plan concreto que usted podrá creer o no. Desde luego no voy a pretender convencerle de nada, y mucho menos si ya ha canalizado a estos oscuros que se hacen pasar por luz, porque sé de primera mano lo convincentes que pueden llegar a ser. Solo no podrán engañarle si se refugia en la palabra de Dios, que solo la encuentra en las Sagradas Escrituras. Todo está sucediendo tal y como viene ahí, así que eso nos da el manual de instrucciones correcto para poder seguir sin ser manipulados ni por unos ni otros. Y sepan que todo esto que afirmo no tiene que ver nada con la religión ni religiones. Todas están manipuladas y fueron creadas con el único objetivo de controlarnos y llevarnos hacia el camino contrario. Así que, una vez sabemos esto entraremos en materia de quiénes son estos sellados o 144.000,
que da nombre al capítulo y al libro en el que nos encontramos. Debemos empezar para que se pueda comprender bien, por Apocalipsis 14, 11, 12, que dice así. 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos pasajes nos indican que todo el que reciba la marca de la bestia, y que en los sucesivos capítulos trataremos el asunto intensamente, solo obtendrán castigo eterno. Y por otra parte en el versículo 12 nos habla de los santos. Esas personas guardarán celosamente la fe en Jesucristo, y al mismo tiempo divulgará su palabra y sus mandamientos por todo el mundo. Se está refiriendo a los 144.000 sellados o santos. Esto nos dice que habrá un grupo de personas fieles a la fe y a la palabra de Dios, y no canalizados por seres extraterrestres, que serán marcados con el sello de Dios. Ahora debemos ir a Apocalipsis 7, 2-3 que nos habla de lo siguiente. 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y en esto, amigos, reside la verdadera fe de esos santos, ya que su perseverancia harán de ellos unas personas incorruptibles por parte del diablo, y que serán sellados con el sello de Dios como protección, por las fatalidades que va a experimentar el mundo en estos últimos tiempos. Aunque esto también indica que no serán arrebatados y tendrán que estar hasta el final divulgando la palabra de Dios, y persistiendo en ella hasta el final. Por eso es necesario saber esto, y conocer el perfil de estas personas para que usted vea si se corresponde con uno de ellos. Los 144.000 son la descendencia de las 12 tribus de Israel. A continuación trataremos, para dejar claro la procedencia de los mismos en este asunto, porque hay que aclarar ahora, que no significa que sean personas que estén en Israel, ni que desde luego sean judíos. Se trata de las 10 tribus perdidas, ya que hay 2 de ellas que sí están ubicadas en Judea. Los santos a quien se refiere la Biblia son los componentes de las 10 tribus perdidas y que se desperdigaron, o esparcieron por el mundo. Con lo cual cualquier persona que cumpliera este perfil podría ser de esas tribus de Israel. Son la descendencia, o incluso cabría la posibilidad, de que fueran los mismos, encarnados en ustedes en estos momentos. El esparcimiento de estas tribus fue debido a la desobediencia y a la idolatría. Así que, fueron castigadas y desperdigadas en otras naciones. Para mayor información sobre este tema puede investigar en canales que trata este asunto con mayor extensión. Pero sobre lo que decía hace unas líneas más arriba. Sé que esto podría ser una contradicción a lo anteriormente mencionado sobre la reencarnación, pero no lo es, ya que hay un precedente con el profeta Elías que se suponía era la encarnación de San Juan Bautista. Aunque no se refería a eso exactamente. Luego entraremos en ello para mayor comprensión. Continuando con el perfil de estas personas, sería gente que siempre estuvo despierta, no siendo manipuladas por el sistema de sus países en igual dimensión que al resto, podríamos decir. Personas que no han estado enfermas en su vida y han sido protegidas por el universo, guiándolas y apartándolas de fatalidades y de gente oscura. Con un sentido de la justicia más elevado de lo normal, muy empáticas y guerrilleras. Poseen una mente bastante despiertas capaces de discernir sin equivocarse, y capacitados con una alta intuición. Son honrados y gente de principios y valores muy arraigados. También son personas que durante su vida se han planteado su existencia, sabiendo que están aquí para hacer algo importante o grande. No son materialistas y cumplen casi a rajatabla los mandamientos de Dios. Y además, poseen una característica especial por sacrificarse si hiciera falta por su prójimo. Y esto es muy importante que lo sepa, ya que es muy probable que cuando esas fatalidades lleguen, serán los primeros perseguidos, y posiblemente torturados y asesinados, por no ceder ante el chantaje del maligno y por supuesto, negarse a llevar su marca. Como antes decía, un verdadero creyente en Jesús, y que hará lo que haga falta para mantenerse en esa fe. Pero aquí en este punto hay que hacer un inciso, porque aunque usted no cumpla este perfil, no significa que no sea salvo, ni obtenga el sello. Para explicarme mejor, diremos que ese número de 144.000 es un número también simbólico, ya que estos contagiarán a otras personas que imitarán y propagarán el Evangelio a otros, manteniendo una fe ciega en Jesús, convirtiéndose así, en parte de esos santos, manteniendo el pacto sagrado y consiguiendo así la tierra prometida. Si se está preguntando, si esos 144.000 fueron expulsados por desobediencia de Israel, ¿cómo es posible un perfil así?
Para esto hay una explicación y también nos lo indica la Biblia. Estas personas están referidas en las Sagradas Escrituras como las ovejas perdidas de Dios. En Jeremías 50, 6, nos lo indica claramente. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles. Y en Ezequiel 34, 11, 12, 13, nos da otros pasajes, que hace alusión a recuperar las citadas ovejas para devolverlas a su pueblo. 11, porque así ha dicho el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. 13, y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. Lo que nos dice la Biblia sobre esto, es que va a recuperar a sus ovejas perdidas y las va a devolver de donde fueron arrojadas, además, con un espíritu nuevo que lo explicaría. Para ello debemos regresar a Ezequiel 11, 17, 18, 19 y 20, que nos indica lo siguiente. 17, di, por tanto, así ha dicho el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. 18, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Así que con esto nos dice que los 144.000, esas ovejas perdidas de la casa de Israel serán limpiados y restauradas en la fe. Para el próximo capítulo nos adentraremos en la figura del anticristo y el apocalipsis, y en el plan del diablo para robar las almas de la creación. Gracias por escuchar este libro. Compártelo.